lo que está sucediendo afuera. ¿A dónde tendría que conectar el dedo? ¿A qué pin? ¿Al análogo o al digital? Si yo quisiera medir la sensibilidad, Al análogo, al análogo. ¿Y por qué al análogo? porque puede medir cosas como la temperatura, la luminosidad que decía usted. Totalmente, porque nuestro cuerpo humano, cuando se acerca, por ejemplo, a una pared, siente el frío. Pero también, si se acerca, por ejemplo, a una pared que no está tan fría, siente una variación totalmente diferente. No es que siente frío o calor, puede sentir diferentes tipos de frío o de calor. ¿Sí? Así funciona esta placa Arduino básicamente. Una vez que es alimentada, entra en un ciclo continuo como el corazón. Y en este ciclo continuo pregunta qué sucede, eso ya lo programamos nosotros. Vamos a preguntar qué es lo que sucede en el mundo exterior. Con lo cual, a lo mejor sucede que este dedo fue puesto a una temperatura. Entonces yo recibo la señal de este sensor a la patita 01 y pregunto a lo mejor si la señal que yo recibí es de una temperatura alta, entonces, y escuchen, ya estoy programando, entonces voy a agarrar y voy a activar un ventilador. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. A lo mejor yo estoy haciendo algo tan sencillo como decir, tengo una persona que sufre de calor, tengo que mantenerla siempre refrigerada. Entonces yo con un sensor conectado al dedo voy a medir la temperatura que está recibiendo. ¿Sí? Por otra parte, tengo un ventilador, perdonen por los dibujos, no soy bueno dibujando, un ventilador acá que lo que quiero que haga es que cada vez que esta persona reciba un exceso de calor, este ventilador se active generando aire. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Este ventilador está conectado a la energía eléctrica a 220 volt. Entonces acá ya vamos a ver una utilidad, la utilidad de un relé. Supongamos que esto está enchufado, acá hay un hilo, ¿sí? Y esto va a 220 volt. 220 VCA, ya sabemos que es voltaje de corriente alterna. ¿Cómo hago para controlar? Entonces yo este ventilador. Este sería un relé o relay, que es uno de los componentes que le di la clase pasada. ¿Qué hace este componente? Observen. Yo le voy a decir que esté constantemente en su ciclo midiendo la temperatura. Cuando la temperatura esté dentro de unos valores que yo considero altos, voy a decirle que active la patita o el pin número, a ver acá, el número 2. Voy a decir que la pata 2 se active para que este relay, vamos a usar un color que se usa mucho en los controles, el amarillo, para que este relay cierre el circuito y empiece el ventilador a ventilar este cuerpo.
Con lo cual, como esto se repite, en el caso de Arduino 1, si no me equivoco, a 16 MHz, millones de ciclos por segundo. Dividamos un segundo en 16 millones y vamos a tener la velocidad con la que esto se está renovando. Es muchísimo. Entonces, imagínense, esta persona alcanza los 38 grados. Dentro de este microcontrolador hay un programa que dice, si pasa los 38 grados, mándale una señal de salida a la patita 2 para que la patita 2 alimente el relé o el relay y el relay cierre el contacto, provocando que este cuerpo se refrigere ¿sí? mediante un ventilador. ¿Me siguen? Sí, profe, se entiende bien. Bien. ¿Qué nos estaría faltando? La corriente continua siempre tiene una salida a tierra. Entonces acá necesito yo conectar esto a negativo, básicamente. Observen. Entonces, yo mando una señal a la patita 2, la patita 2 cierra el relay, cada 16 millones de ciclos por segundo, me voy a preguntar cuál es la temperatura. En un momento dado, obviamente la temperatura tiene que bajar, y una vez que baje, le digo que a esta patita ya no le mande una señal, abriendo el relé y manteniendo de esa manera, por ejemplo, en el uso medicinal, obviamente que si le entramos ventilador a una persona, sí la enfermamos, pero un ejemplo como para entender cómo funciona un relé y de qué manera las patitas analógicas que estuvimos viendo al principio de la clase me permiten a mí medir cambios que no son discretos, que no son tan abruptos, ¿sí? Cambios que pueden variar a través del tiempo y no de una forma necesariamente discreta. ¿Hasta acá se entiende, chicos, cómo funciona esto? Sí, profe. Bien, vamos a hacer ahora, vamos a ver un poquito del Arduino, el famoso Arduino. El Arduino tiene su propio lenguaje de programación que se parece mucho más a Java que a C o a C++, C Sharp, como quieran. Y cada programita que nosotros escribimos se denomina sketch. Como podrán ver, en este sketch tengo básicamente dos métodos o dos funciones importantes, las cuales son setup y loop. ¿Para qué me sirven ambas secciones? En una, yo voy a configurar, observen que acá estoy usando un comentario, configurar o setear las variables, y en el loop, que es el ciclo principal, voy a medir todo lo que tenga que medir. Acá yo mediría cuánto si es la variable temperatura. Si temperatura es mayor que 37 grados, ¿sí? Un ejemplo, aquí escribo el código para activar el ventilador. O sea, le envío a la patita 2 un voltaje para que en el ejemplo prenda el ventilador. Este controlador, como la mayoría de los controladores, tiene un ciclo infinito. ¿Cuándo se interrumpe ese ciclo infinito? Como les mostré, cuando nosotros presionamos este botoncito de reset o habilitamos esta patita, lo que hacemos
es volver a comenzar todo. Definimos de nuevo las variables, se procesa esta sección de código y luego el ciclo principal donde nosotros vamos a programar nuestro o nuestra placa Arduino. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿sí? Sobre cómo podemos nosotros configurar una o programar una plaquita Arduino. Este IDE, este entorno de desarrollo integrado que es propio de Arduino, tiene opciones muy sencillas. Verificar, esto es para subir a mi plaquita. Y acá, observen, si yo conecto mi placa, le indico en qué puerto está. Y si yo tuviera una placa conectada, al hacer clic acá, no me saldría este error, sino que me mostraría qué placa es la que tengo conectada. Una vez que yo programo, subo este programa, se graba en este controlador y cuando recibe energía, empieza este ciclo y empieza a funcionar en forma infinita siempre y cuando reciba una alimentación. Esa es la manera, chicos, en que trabaja Arduino. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? De cómo programar funcionalmente una placa. Profe, disculpe, Sí, ¿de dónde bajo el software ese? Arduino, Sí, profe. Arduino tiene, o sea, recuerden que Arduino trabaja con software y hardware libre. Observen acá la página www.arduino.cc. Acá tenemos todo el software necesario, ¿sí? Las documentaciones y un acceso a la gran comunidad que nos ofrece este excelente entorno, digamos, este equipo de desarrollo a lo largo del mundo, ¿no? Pero para aquellos que no tienen una plaquita Arduino, de momento, he conseguido un programa que nos permite emular o simular una plaquita Arduino. Se llama Virtual Breadboard, ¿sí? No es de software libre, pero observen que nos permite fácilmente programar una placa Arduino. Vamos a File, New, vamos a poner New acá, New y Open. Entre las bondades que tiene, que estuve viendo de esta herramienta, es que nosotros tenemos un montón de cosas que podemos utilizar, entre ellas la Arduino Uno, la Mega y la Nano. Hago clic en Arduino Uno y observen que ya tengo la Arduino Uno lista para trabajar. ¿Pueden verla? Sí, profe, sí se ve. Bien, acá están las patitas digitales, las análogas y las de conexión. También tiene una serie de componentes, desde tierra hasta LEDs, que podemos utilizar para programar alguna funcionalidad. ¿Qué voy a hacer ahora? Antes de avanzar con este simulador, apenas se corte Zoom, chicos, les pido que vuelvan a entrar. Voy a programar un primer sketch. Recuerden que en Arduino se denominan sketch a los programas, ¿sí? Voy a programar desde Arduino
un primer sketch. Y a ver si ustedes lo deducen. Ustedes ya saben lo que es un ámbito de variables, ¿verdad? A ver, int led igual a 2. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué creen que hago? ¿Y por qué creen que lo escribo fuera de estos dos métodos principales? En otros lenguajes como asignar variables, yo creo que está preparando al LED 2, o sea, al pin del LED 2. Exacto, bien, 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 bien. Lo que estoy haciendo es declarar una variable, pero le puse int porque Arduino, al igual que Java, es un lenguaje tipificado. O sea que las variables, si para declararse, deben pertenecer a un tipo. Yo no puedo crear una variable y ponerle simplemente 2, sino tengo que anteponer el tipo de datos, el nombre de la variable y luego puedo asignarle un valor. En este caso, he creado una variable fuera de estos métodos con el valor 2. Que esté fuera de estos métodos quiere decir que yo puedo utilizarla acá o también acá. Estoy hablando del ámbito de la variable. Que esté afuera de estos métodos quiere decir que es de ámbito público, o sea que puede ser accedida desde cualquiera de estos métodos. ¿Se dan cuenta por qué la